Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy estamos compartiendo un testimonio de nuestro hermano Víctor. Él va a estar contando su vida, cómo él desde la niñez vivió su infancia y luego él en su vida terminó en la cárcel. Y bueno, él va a estar contando las cosas que Dios ha hecho en su vida. Bienvenido, Víctor. Gracias, Sergio, por darme esta oportunidad de poder estar aquí para poder hablar a las personas de cómo Dios transforma y nos rescata, nos da una oportunidad de vida. Amén. Cómo Dios hace milagros en nuestra vida cuando permitimos que Él entre en nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Amén. Y Víctor, ¿nos podés contar cómo fue tu vida? ¿Cómo llegaste luego a los pies del Señor? Bueno, mira, Sergio, yo vengo de una familia numerosa de 10 hermanos. En los tiempos que yo nací, en el 71, ¿no? Que recuerdo cuando tenía como 6 años por ahí, mi madre era sola porque se separó de mi padre, luchando, se casó 2 veces mi madre, ¿no? Y fue una vida bastante dura porque había que salir a pelearla día a día para tener los alimentos. Mi madre salía ahí a pelear, a lavar ropa en aquellos tiempos, y bueno, a veces teníamos para comer, a veces no, y bueno, fue bastante dura la vida de uno. Entonces nos fuimos criando en eso y no teníamos lugar fijo, vivíamos de una casa en otra y así. Y bueno, esto nos fue llevando un poco ver nuestro contexto como era. Hubo tiempos que teníamos que salir a vender para poder comer. Y bueno, ahí fui conociendo la calle. Y ahí conocí amistades. Y me fui, 2 por 3 me iba quedando en la calle para no volver para mi casa y eso. Y lo iba haciendo para juntar el dinero, vendíamos, juntar el dinero para pagar los alimentos en la casa, para que nos faltara, para la ropa, o cuando vivíamos en las pensiones para pagar la pensión. Y bueno, después al tiempo, ya con 14 años, probé el alcohol por primera vez. Empezaste ahí el mal camino, digamos, de... Claro, ahí fue la primera vez que comencé a tomar. Después me fui juntando con unos amigos. Cuando nos faltaban las cosas, a veces pasábamos por los puestos de verdura, me acuerdo, y nos llevábamos las frutas. Y fue como todo un hobby para nosotros, íbamos de acá y después sin querer las cosas uno se va metiendo. Y me acuerdo que íbamos por las vitrinas, nos llevábamos la ropa y uno se comienza a ir metiendo en esas cosas y va robando sin querer. O sea, sin querer, lo vas haciendo y lo tomás como un juego. Y en ese tiempo lo tomábamos así. Rompíamos las vitrinas el 18 de julio, nos llevábamos la ropa, teníamos personas que nos compraban. Y como era todo más rápido, más fácil, empezamos por ese lugar. Y bueno, después ellos tomaban vino con pastillas y esas cosas, entonces yo le decía, no, yo no quiero. Y yo me tomaba mi vinito aparte. Y ahí comencé a fumar porro. Me acuerdo que empezamos, fue la primera vez que empecé a fumar y bueno, ya la vida va cambiando de uno va cambiando las actitudes, todo, ya conocíamos muchachas, salíamos a los bailes, nos preparamos para ir a los bailes a buscar problemas con las bandas, ¿no? Uno sin saber lo que estaba haciendo. Ya tenías tu banda vos, ahí ya tenías... Claro, allá éramos una banda bastante grande y bueno, personas que fueron bastante conocidas también en esos tiempos. Y nos juntábamos dinero, no dinero legal porque salíamos a juntar robar o algo para ir a los bailes. Y ya nos preparamos como ya para ir a buscar, en vez de ir a los bailes como que íbamos a la guerra, porque íbamos ya con esa idea de que terminaba el baile o dentro del baile teníamos que buscar un problema. Y era uno lo toma de otra manera sin estar sin el Señor. Entonces, bueno, esas consecuencias después me fueron llevando a que un día llegó la policía y terminé en la cárcel, ¿no? Tuve 5 años y 2 meses que fueron bastante difíciles porque
estaba solo, como quien dice, hubo momentos que estuve solo, mucho tiempo solo, sin visitas, sin nada. Y eso va cambiando la vida de uno. Y ahí empecé a fumar más. Era como que era fácil la droga ahí adentro y la marihuana. Entonces fumaba mucho más. Yo me acuerdo que había momentos como que me perdía de tanto fumarme. Y a veces bajaba para un piso y decía, ¿a dónde voy? Perdido, ¿no? Y me acuerdo que una vez estábamos jugando en el patio del fútbol y nos habíamos drogado y todo, y cuando vengo caminando para mi celda, escucho allí que había un salón que les daban a los cristianos y estaban cantando la canción Cristo rompe las cadenas. Y entonces yo pasé y entré y los miraba, ¿no? Me decía, bienvenido hermano. Entonces en un momento yo les digo, todos vienen acá, le digo, vienen a buscar de Dios porque vienen a hacerse los arrepentidos. Y él me decía, no, Dios los ama a todos. Y agarré y me fui. Y continué mi vida dentro de la cárcel, ¿no? Hasta que, bueno, un día me llaman y me dicen que estaba libre. Y fue tanto tanto tiempo que no... me acuerdo que me le reía al guardia. Le digo, yo no me voy nada, le digo. Estábamos jugando un partido de fútbol. Y estaba lindo el partido. Y no me quería ir. Me acuerdo que me sacó la guardia del patio. Me sacó la guardia porque yo no me quería ir. Porque seguro me hicieron pagar hasta lo último a mí. Entonces ya me acostumbrado y dije, seguro, digo, me voy a quedar hasta lo último. Y Víctor, ¿no? Cómo uno se acostumbra a lo malo, ¿no? Porque el camino que tú estabas, ¿no? Era ya algo normal para ti, ¿no? Estando. Pero bueno, sabemos que cuando Dios tiene un propósito con cada uno, llega el tiempo de Dios, ¿no? Sí. Y luego, bueno, después de la cárcel fue el proceso, ¿no? Que al tiempo. Bueno, después que salgo de la cárcel, conocí una muchacha que es la madre de mi hija, que tiene 22 años hoy. Luego fue un tiempo bastante difícil, ¿no? Porque uno salía y para conseguir trabajo y todo fue difícil, pero Dios me guardó, comienza Dios a guardar mi vida. Sí, acostumbrado, ¿no? Porque estabas a la mala vida, siempre robando, ¿no? Digamos. Fui tentado para salir de nuevo. También. Me acuerdo que una vez estábamos pasando muy mal y vino un ex compañero de la cárcel y me dijo, bueno, dice, vamos, tengo un trabajito. Y llegué hasta la esquina, salí hasta la esquina con él y como que sentí algo que no tenía que salir. Y me quedé, volví para mi casa. Y ahí uno comienza a pensar, ¿no? Y te das cuenta que Dios comienza a trabajar porque yo, me aparece en mi mente un versículo, Juan 3:16. Y yo quedo pensando, ¿qué es eso? Porque no entendía nada. Y aparte, en algún libro leí eso, yo decía, ¿no? Y no entendía. Y pasaron los días y un día pregunto qué era Juan 3:16. Y ahí veo que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ahí voy a la iglesia. Siento que el Señor me pide para ir a la iglesia y yo escuchaba, yo digo, estoy loco. Pensé en un momento, digo, estaré loco, porque escuché clarito que me decía, quiero que vengas a mi casa hoy. Y me acuerdo que tenía una bicicleta y bueno, agarré y digo, me fui por Grecia a buscar una iglesia y llego a la iglesia y me acuerdo que sale un muchacho y me dice, ¿vas a entrar? Y yo lo quedé mirando y digo, no, yo no vengo a la iglesia. Y agarré mi bicicleta y me fui. Y como a la cuadra, de nuevo siento esa voz que me dice, te dije que vengas a mi casa. Y yo tenía 2 espejos en la bicicleta. Entonces me acuerdo que miro los dos y digo, ¿qué pasó acá? Y seguí dando pedal, pero ya con miedo, ya daba pedal menos. Y cuando voy a doblar, me dice, te dije que vinieras a mi casa hoy. Y ahí me bajé la bicicleta, sentí como en el pecho, como algo que me hacía acá en el pecho. Y bueno, con miedo di la vuelta. Volví a la iglesia y me acuerdo que salió una señora mayor, María, hasta ahora me acuerdo el nombre, y me dijo,
¿quiere pasar que yo le guardo la bicicleta? ¿Cómo? Ahí yo me quedé pensando, ¿cómo el diablo a veces no quiere que entres a la iglesia? Porque de primera cuando sabe que el muchacho me habló con una voz como que mal, que no me gustó y me fui. Pero después como Dios te agarra, y con una voz dulce esa mujer me dijo, venga que yo le guardo la bicicleta, pase. Y ahí entré. Ahí comenzó mi vida, un proceso que Dios comienza a hacer y yo fumaba y tomaba bastante. Y me acuerdo que en una reunión el Señor me dice, quiero que me des algo que te duela. Y yo quedé pensando, digo, para, si no tengo trabajo, no tengo nada, ¿qué quiere que le dé? Y no entendía, y así como 2 o 3 veces en el mismo culto que estábamos en la oración, y en un momento yo levanto mi mano y pongo la mano acá en el pecho, ¿y qué tenía? La caja de cigarro. Digo, ahora sí entiendo. Digo, y saqué, seguro, yo fumaba bastante, digo, ¿qué me va a doler? Fue el cigarro. Y yo le entregué el cigarro al Señor y de a poquito le fui entregando el alcohol y esas cosas. Y dejé de ir a los bailes, mi vida fue cambiando. Me aferré al Señor y yo me separé, me acuerdo de la muchacha porque no nos llevábamos bien, hubo un problema ahí, no nos llevamos bien. Y bueno, pero continué un buen trabajo que el Señor me dio en la construcción. Y iba todos los fines de semana a buscar a mi hija y el Señor me bendijo con una casa. Me acuerdo que me prestaron el dinero, $2.500, para comprar la casa. Y cómo el Señor te bendijo, ¿verdad, Víctor? Porque de cómo tú empezaste tu vida, luego la cárcel, de no tener nada, haber salido, vinieron las tentaciones, todo, pero ahí cuando tú empezaste el camino del Señor, realmente a entregar, ¿verdad?, tu corazón, ahí Dios empezó a hacer el proceso en tu vida y empezaste a ver la mano de Dios, porque, como decía, de no tener nada, a que Dios te ayude, ¿no?, a poder llegar a tener una casa que realmente, ¿no?, que ver la mano de Dios también, sacando, ¿no?, esos vicios que tú decías, ¿no?, lo que tú amabas, el fumar, el tomar, el ir a los bailes, ¿no?, un montón de cosas que, bueno, que esas cosas fueron lo que te afectaron en tu vida pasada, ¿no? Sí, fue un lindo proceso porque Dios me fue sacando de a poco, no todo así, Dios te va llevando y te va mostrando las cosas que están mal y uno comienza a decir, no, esto está mal, esto no tengo que hacerlo más. Yo me acuerdo que a veces caminando me encontraba con muchos ex compañeros y me decían, vamos a fumar, vamos a tomar. Yo decía, no, mirá, a veces, en esos tiempos cuando yo decía, mirá, te voy a decir la verdad, estoy yendo a la iglesia. Y algunos se reían, se me burlaban. Yo decía, no, es en serio. Y me decían, vos. Yo decía, sí. Le digo, ya no quiero drogarme más. Le digo, conocí al Señor y siento que mi vida tiene que cambiar. Digo, Dios me va guiando. Digo, es más, digo, ustedes tienen que ir a la iglesia. Y así, ¿no? Hasta que Dios te va cuidando y apoyándote, porque cada tanto cuando los veía, a veces ellos estaban fumando y yo venía, y me decían, ahí viene Víctor. Y no fumaban, no tomaban. Y me decían, un día esto vamos a ir a la iglesia. Y ande bien, digo, te esperamos con las puertas abiertas. Y bueno, al tiempo, viví tiempo solo, ¿no? Llego del trabajo y veo una familia nueva frente a mi casa. Habían vendido la casa, había una familia nueva. Y allí fue que conocí a Leticia, que hoy en día es mi compañera, ¿no? Nos casamos, tuvimos un hermoso hijo, ella tenía 2 hijos. Y bueno, nos complementamos. Y lo más lindo que yo me acuerdo que le dije, bueno, si querés estar conmigo, tenés que ir conmigo a la iglesia. Y ella me dijo, sí, a mí me gusta la iglesia. Yo antes tocaba la pandereta en la iglesia. Digo, mira qué bueno. Y ahí comenzamos a ir a la iglesia y bueno, nos casamos y Dios hizo una linda obra porque hoy estamos sirviendo los dos juntos. Somos líderes de la escuela bíblica. Y Dios nos apoya mucho. Siempre está la mano de Dios ahí. Tenemos casi 60 niños
tenemos un equipo lindo de maestros y adolescentes que Dios puso para trabajar. La verdad que Dios cambia. Cuando uno se dispone, Dios cambia. A veces es difícil, ¿no? Pero Dios va transformando, porque Él es un Dios bueno. Él no te dice cambiar. Te da la oportunidad de que uno se vaya dando cuenta y Dios te va marcando, mira, esto está mal, y vos te vas dando cuenta y decís, no quiero esto más, ya no quiero esto, quiero vivir una vida sana, una vida bien. Y bueno, Dios hizo muchas cosas importantes en nuestras vidas. Y realmente, Víctor, Dios hizo cosas grandes en tu vida, realmente te dio una hermosa familia, porque realmente un hermoso matrimonio ellos tienen, sus hijos, hoy sirven al Señor, realmente son hermanos alegres, realmente tienen ese contagio de alegría, realmente son cosas que Dios pone en sus corazones, realmente cualquier persona los ve y son de gran bendición para nuestras vidas y para todo alrededor de ellos. Y hoy ellos están sirviendo al Señor con los niños, están en una zona donde hay mucha carencia, ellos están yendo los domingos, ¿no? Sí. Están sirviendo, realmente lo hacen con mucho amor y realmente se ve la mano de Dios en sus vidas y es lindo, ¿no? Ver vidas cambiadas, transformadas como Dios lo hizo en tu vida y bueno, y sigue haciendo cambiando, transformando, ¿no? Todos los días cambia. Todos los días una nueva oportunidad. Y bueno, y la hermosa familia que Dios te ha dado realmente. Una bendición. La casa también, que hoy tienen una hermosa casa. Y bueno, y esas cosas la hace Dios, la prosperidad, ¿verdad? Y Víctor, ¿qué reflexión podés dejarle a las personas que están mirando este video? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que sin Cristo no somos nada, porque el mundo te da todo en bandeja. Yo lo viví, todo te da, uno estando sin Dios, tenés todo en la mano, pero así también tu vida se pierde, perdés mucha parte de tu vida, como yo perdí mucha parte de mi vida, y cuando llegué a Cristo, mi vida cambió. Hoy soy otra persona, hoy, como decía, me río, hago bromas, ya no soy como antes, que era medio violento. Entonces, qué reflexión, que Dios es el que te cambia, Dios transforma, Dios te da la oportunidad. Yo sin tener nada, el Señor me ha dado una familia, me ha dado un hogar, y salí con las manos vacías yo. Y hoy puedo decirle a Dios que jamás me faltó el plato de comida. Puedo decirle a la gente, digo, que jamás me faltó el plato de comida. Dios siempre estuvo ahí, con trabajo o sin trabajo, jamás me faltó los alimentos. Que vengan que busquen, que den una oportunidad al Señor y van a ver que sus vidas van a cambiar. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado, porque Dios siempre te espera con los brazos abiertos, así como en el Hijo Pródigo. No importa el proceso que tu vida haya pasado, lo que hayas hecho. Dios siempre está con los brazos abiertos como un buen padre y nunca te va a juzgar. Él te va a amar y te va a cambiar tu vida y transformar. Eso fue lo que hizo conmigo y te aliento a que busques del Señor. Y bueno, Víctor, muchas gracias por haber venido a compartir tu testimonio. Realmente las cosas que Dios hace, uno lo conoce de hace años y realmente puede decir las cosas que Dios hace, ¿no? Porque de él ser toda la vida, como él contaba, violento, que le gustaba pelear, todas esas cosas, y hoy uno lo ve y es una persona totalmente diferente, alegre, realmente imparte ese gozo que es de parte de Dios, puede cambiar el corazón, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Solo con Dios cambiamos. Amén. Bueno, muchas gracias a vos, Sergio, por permitirme estar aquí en tu canal y poder dar mi testimonio, que sea de bendición para otras personas y que vean que Dios es el que restaura y cambia las vidas. Gracias. Si te ha gustado el video, no te olvides de compartirlo con otras personas, y si no te has suscrito, te puedes suscribir, darle like y tocar la campanita, y nos vemos en las próximas. Que el Señor te bendiga a tu vida y a tu familia. Muchas bendiciones.